Es un territorio de viticultura al límite. Muchas de sus viñas están ubicadas en las laderas más pendientes del cañón del río Sil, al 85% de desnivel. Desniveles que permiten magníficos miradores sobre uno de los paisajes geológicos más grandiosos de Galicia. Sober, en Lugo, es tierra de vino, pero también de barro. Su alfarería es la más ancestral del país. Gundibós fue tierra de cacharreiros. De esta pequeña aldea de Sober salían carros cargados de cerámica con destino a las ferias de la comarca de Lemos. Hoy solo quedan dos artesanos en activo que mantienen viva esta alfarería. Elías guarda el secreto de los oleiros de Gundibós. Es el último cacharreiro y sigue usando el torno bajo, el torno lento, que se impulsa con las manos. Los alfareros de Gundibós tienen una forma especial de moldear. Y siguen decorándolo todo con vincos, picados y ringorrangos. Cuando llegan los turistas a Gundibós, Elías hace demostraciones en vivo. Sobre el empedrado del patio enciende el fuego de Carqueixa. Y el jarro primitivo se ahuma. Elías va dándole vueltas al sarro sobre la llama hasta que se vuelva negro. Ahora solo falta el empegado, el baño de pez. La resina de pino se espolvorea sobre el jarro candente. Es el toque distintivo de la alfarería de Gundibós, su certificado de origen. Negra por el humo y brillante como la pez. Las demostraciones en vivo se completan con una visita guiada por este curioso museo. La alfarería de Gundibós es una de las más ancestrales de toda la península, ¿no? Y dentro de Galicia, pues lo mismo, conserva mucho la tradición y dado que nosotros somos una zona de vino, hay piezas específicas para el vino. Pero aparte de eso tenemos piezas de bodega, de transporte, un poquito de todo. Es decir, antiguamente el barro cubría las necesidades de toda casa y para ello las piezas rompían, había que volver a producir, a generar. Y entonces era un oficio rentable como otros muchos oficios tradicionales. Gundibós se encuentra muy cerca del cañón del Sil. Desde aquí se pueden realizar excursiones por la ruta de los miradores. El nuevo mirador da Cividade cuelga a 600 metros de altura sobre el río. Una plataforma de acero cortén sobre uno de los paisajes geológicos más grandiosos de Galicia. El cañón de Sil a vista de pájaro. Río arriba el cañón se abre y las laderas se suavizan. Son las riberas de Amandi, un paisaje de bancales que recuerda las curvas de un mapa topográfico. En este tramo se concentra la mayoría de los viñedos que dan fama a la zona. En los barrancos cortados a pico aún se practica una viticultura ancestral. Suelo pobre y seco, pero que da excelentes vinos. En el punto más alto se instaló la bodega de Regina Viarum. Tiene buenas vistas. Es la bodega más grande de la subzona de Amandi. Produce al año 150.000 litros con la denominación de origen Ribera Sacra. La bodega está rodeada de viñas labradas por generaciones de viticultores. Y es que el paisaje es la mejor etiqueta de presentación de esta bodega.
El paisaje lo es todo, el río es importantísimo para las viñas, hace de termorregulador, da humedad en verano en épocas de mucho calor, la altitud hace veranos muy calurosos, inviernos más fríos, con lo cual hay un cambio climático importante e interesante para el cultivo de este tipo de uvas que son, al final sacan un fruto muy diferente a otras zonas, a otras mencías de otras denominaciones de origen, y de ahí que la Ribeira Sacra sea una denominación pequeña, pero que con este paraje único que tiene, que además lo quieren hacer patrimonio de la humanidad, pues sea algo que realmente hable solo y que cada vez está yendo más en auge. Nunca será una gran denominación a nivel de kilos y de volumen, porque es muy imposible y tiene unas dificultades, como ves, importantes, pero que sí cada vez está hablando más por los vinos, por la calidad de sus vinos y por la calidad del trabajo que se está haciendo tanto en viña como en los caldos que hacemos, ¿verdad? En la sala de crianza, los vinos envejecen en barricas de roble francés. Carballo Cobo. Esta es la viña emblemática de Algueira, una bodega que elabora vinos de premio con estas cepas enanas de Godello y Mencía. Dos variedades locales recuperadas que arraigan en este suelo de pizarra descompuesta. Racimos pequeños y uvas de piel muy dura, con poco líquido. Los ascensores han sido la salvación de este tipo de viticultura. Ahora todo es más rápido y cómodo. Las cajas se cargan en un todoterreno y en media hora la uva entra en la bodega. A Fernando le gusta experimentar, hace vinos por parcelas. Esta uva procede de una viña muy vieja que solo dio 400 kilos. No se emplea estrujadora. Las uvas se pisan como antaño. Esto es un proceso totalmente natural y es un proceso humano. También se puede hacer con máquinas. Nosotros somos pequeños. Nuestro objetivo es aportar algo al mundo del vino y no hacer vinos de grandes cantidades, sino vinos muy personales y vinos con mucha identidad. Entonces lo que queremos es que en la botella, aparte ya del suelo que traemos de la viña, de la variedad que traemos, integrar todo el racimo a riesgo de que salga alguna cosa mal. Esta es una viticultura límite. Carballo Cobo está situada en las laderas más pendientes del cañón, un 85% de desnivel. Vendimiar en estos barrancos produce vértigo. Esta bodega se ha convertido en una parada obligatoria de la ruta del vino de Ribeira Sacra. La bodega ofrece visitas guiadas con cata y degustación de vinos. Es una de las 13 que se pueden visitar en la ruta.